Hay un momento muy específico en la mañana que pocas personas notan. Es el momento justo después de despertar, cuando los ojos se abren pero el mundo todavía no empezó a hablar. Antes del celular, antes de la lista de tareas, antes de que las noticias lleguen, antes de que las preocupaciones del día tomen su turno. Un instante de silencio que dura poco, pero que existe. Este momento que estás viviendo ahora mismo es ese instante. Y hay algo que quiero que sepas sobre él. No llegaste aquí solo. Hay algo que te trajo a este espacio, a buscar la presencia de Dios antes de que el día comience. Y ese algo no es coincidencia. Es el pastor que ya fue delante de tu día y que sabe exactamente lo que necesitas antes de que tú mismo lo sepas. El Salmo 23 es quizás el texto más conocido de toda la Escritura. Lo han declarado reyes y mendigos, guerreros y enfermos, personas en sus mejores momentos y personas en sus peores noches. Pero esta mañana quiero que lo recibas desde un ángulo que quizás nunca consideraste, no como un poema de consolación, sino como lo que David realmente escribió, una declaración de guerra. La declaración de alguien que ha decidido, deliberada, conscientemente, en el nombre del Señor, que ninguna circunstancia, ningún enemigo, ninguna oscuridad tendrá la última palabra sobre su vida. El Señor es mi pastor. No, ojalá el Señor sea mi pastor. No espero que el Señor sea mi pastor. Ese tiempo presente, declaración activa. La postura del que tomó partido, no entre dos opciones iguales, sino entre vivir cubierto y vivir expuesto. Eso es lo que vamos a declarar juntos hoy, verso a verso, con fe, con convicción, dejando que cada promesa del Salmo 23 aterrice en el lugar exacto donde más se necesita esta mañana. Antes de comenzar, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque mañana hay una nueva oración esperándote aquí. Cada mañana, sin excepción. Este es tu hogar espiritual, el lugar donde cada día el Señor tiene una palabra preparada para ti. Cierra los ojos, respira y entremos juntos. Amado Padre Celestial, en este silencio de la mañana vengo ante ti, no con grandes palabras, no con la oración más elocuente que haya hecho. Vengo simplemente con lo que tengo, que en este momento puede ser poco, puede ser el cansancio del ayer que todavía pesa, puede ser la preocupación de lo que viene hoy. Pero vengo, y eso, Señor, ya es una declaración de fe. Hoy elijo comenzar aquí, en tu presencia, antes que en cualquier otra cosa. Y al elegir esto, estoy declarando algo sobre cómo entiendo este día, que el que lo creó, el que ya lo ve completo, el que ya evaluó cada momento que viviré en las próximas horas, es más confiable como punto de partida que mis propios planes y mis propios recursos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, esta declaración no es una ilusión optimista, no es un autoengaño religioso que niega la realidad. Es la postura del que decidió evaluar la realidad desde la perspectiva correcta, la del que va delante, la del que ve lo que yo no puedo ver desde donde estoy. Desde esa perspectiva, la tuya, nada me faltará. No porque todo sea fácil, no porque no haya valles, sino porque el que me cuida ya vio cada valle que viene y ya tiene lo que se necesita para atravesarlo. Porque la provisión del pastor no espera a que la necesidad llegue, llega antes de que yo sepa que la voy a tener. Señor, hoy entrego en tus manos lo que vino cargando esta mañana. Las preocupaciones con nombre y las que todavía son solo una sensación difusa. Los pedidos que llevo haciendo desde hace tiempo y los que nacieron ayer. Las necesidades que puedo nombrar y las que todavía no identifiqué. Todo eso lo pongo aquí con la convicción de que en tus manos está mejor administrado que en las mías. Gracias porque cuando tú eres mi pastor,
El futuro no me corresponde a mí sostenerlo, te corresponde a ti guiarlo. Y en ese soltar, en esa decisión de dejar ir el control de lo que nunca fue completamente mío, encuentro la paz que ninguna circunstancia favorable puede producir sola. Padre Celestial, tu palabra promete, en verdes pastos me hará descansar, junto a aguas tranquilas me guiará. Quiero hablar de algo sobre esta promesa que pocas veces se menciona y que cambia completamente lo que significa recibir el descanso del Salmo 23. Hay una historia en el Antiguo Testamento que creo que ilumina esta imagen de manera extraordinaria. Elías, el profeta que había llamado fuego del cielo, que había enfrentado a 450 profetas de Baal y ganado, huyó al desierto después de una amenaza y se sentó bajo un árbol enebro pidiéndole a Dios que le quitara la vida. «Basta ya, Señor». ¿Y qué hizo Dios? No le predicó, no lo corrigió, no le dio la instrucción de lo que tenía que hacer a continuación. Le mandó un ángel con pan recién horneado y una jarra de agua. «Levántate y come, porque largo es el camino para ti». Dios atendió el cuerpo agotado antes de hablarle al espíritu. El descanso llegó antes que la instrucción. La provisión material llegó antes que la dirección espiritual. Porque el pastor sabe que el alma no puede recibir lo que necesita cuando el cuerpo está al límite. Eso es lo que significan los verdes pastos y las aguas tranquilas. El pastor que sabe cuándo lo que necesitas es descanso y no más actividad. Que sabe cuándo el siguiente paso correcto no es avanzar, sino detenerse a recibir. Que sabe que el alma que no descansa termina tomando decisiones desde el agotamiento, y las decisiones desde el agotamiento rara vez son las más sabias. Señor, para quien llegó esta mañana corriendo hacia aquí, con la mente ya calculando, el cuerpo todavía cansado, el alma sin haber terminado de procesar lo de ayer, que haya un momento real de verdes pastos ahora. No la pausa superficial entre dos actividades. El descanso que restaura, el que solo ocurre cuando se suelta la guardia porque hay alguien de confianza que la tiene. Que este tiempo de oración sea ese ángel con pan recién horneado, que llegue antes de la instrucción, que alcance al cuerpo y al alma antes de señalar el camino. Porque el largo camino que viene por delante se atraviesa mejor desde la restauración que desde el agotamiento. Padre amado, tu palabra declara: confortará mi alma. Hay una diferencia importante entre consolar y restaurar, y creo que el Salmo 23 está hablando de restauración, no de consuelo. El consuelo dice: entiendo que duele, estoy aquí, y eso es bueno, eso es necesario. Pero la restauración hace algo diferente, toma lo que estaba dañado y lo devuelve a su condición original. O mejor aún, a una condición más profunda que la que tenía antes del daño. El verbo en el hebreo original tiene esa dimensión. No es solo calmar ni acompañar en el dolor. Es devolver, restablecer, hacer de nuevo lo que fue. Como cuando un hueso roto que sana bien queda más fuerte en el punto de la fractura que en los huesos que nunca se rompieron. El pastor restaura, no remienda, no cubre la herida para que no se vea. La trabaja desde adentro, con el cuidado del que sabe exactamente lo que se dañó y lo que se necesita para que vuelva a funcionar bien o mejor. Hay personas que oran conmigo esta mañana que llevan heridas que nadie más ve, que aprendieron a funcionar con el dolor incorporado, a seguir sonriendo, a seguir cumpliendo responsabilidades, a seguir siendo quienes los demás esperan que sean. Y por dentro hay algo que sabe que necesita más que seguir funcionando, que necesita ser restaurado. Señor, que esa restauración llegue hoy, no como evento dramático necesariamente, como el proceso silencioso del Espíritu Santo trabajando en lo que el tiempo y las circunstancias dañaron.
Que donde hay fracturas emocionales, haya la sanidad que fortalece en el punto de la fractura. Que donde hay heridas que todavía abren al menor contacto, llegue la mano del pastor que sana sin violencia. Gracias porque no eres el Dios que remienda, eres el Dios que restaura. Y esa diferencia lo cambia todo. Señor, tu palabra promete, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Quiero detenerme en la última parte de ese versículo, por amor de su nombre, porque creo que contiene una de las verdades más liberadoras del Salmo 23, para quien carga con un historial imperfecto. El pastor no guía por sendas de justicia como recompensa por haber sido una oveja perfecta. No es un sistema de méritos donde las ovejas que se portaron bien reciben la guía y las que fallaron se las arreglan solas. La guía llega por amor de su nombre, es decir, porque el carácter del pastor es fiel y la fidelidad de su nombre no puede depender de la inconsistencia de las ovejas. Si la guía de Dios dependiera de nuestro desempeño, no sería guía divina, sería guía humana con apariencia religiosa. Lo que la hace divina es precisamente que no está condicionada por lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer. Está anclada en quien Él es. Y quien Él es no cambia. Lo que significa que no temeré no es la ingenuidad del que todavía no fue probado. Es la certeza forjada del que fue probado y salió del otro lado con algo que no tenía antes. Una convicción sobre la presencia del pastor en el valle que no se puede adquirir en los pastos, solo en el valle mismo. Hay personas que están en el valle ahora mismo, en el terreno más oscuro y más estrecho de su historia reciente. Y la tentación más fuerte no es rendirse dramáticamente, es simplemente perder la certeza de que el pastor está ahí. Porque la oscuridad del valle hace que todo parezca más incierto, más solo, más sin salida. Para esas personas, la palabra de alguien que ya estuvo en el valle y salió. El pastor no se fue, estaba ahí cuando no se sentía, estaba trabajando cuando parecía silencioso. La certeza tú estarás conmigo no es una promesa para cuando la sientas, es la realidad que persiste aunque no la sientas. Hoy declaro sobre cada valle que alguien está atravesando, hay salida. Porque el pastor que va delante ya está en la salida, conoce el camino de regreso y está activo guiando aunque desde el fondo del valle no se vea su trabajo. El valle no tiene la última palabra. El pastor tiene la última palabra. Eso tiene una implicación directa para esta mañana. Si ayer falaste, si hubo una decisión equivocada, una reacción que no debiste tener, un camino que tomaste, que no era el correcto, la guía del pastor para hoy no está condicionada por lo de ayer. El nombre del Señor sigue siendo fiel esta mañana. Y ese nombre que es fiel guía hoy. Señor, guíame hoy. No en las decisiones grandes únicamente, en las pequeñas también. En la primera conversación del día. En la respuesta que daré cuando algo no salga como esperaba. En la decisión de cómo tratar al que me trate mal. En el momento donde dos caminos se abran y uno sea más fácil, pero no el correcto. Que la guía del pastor sea lo suficientemente concreta como para cambiar cómo me muevo en este día. No solo como inspiración general, como dirección práctica que se siente en las decisiones reales. Padre, tu palabra me asegura, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Quiero decirte algo sobre este versículo que cambió la manera en que lo entiendo. David escribió el Salmo 23 en un tiempo que los estudiosos ubican en la madurez de su vida, no en la juventud llena de ideales, no antes de que llegaran los valles, sino después de haberlos atravesado. El hombre que escribe, no temeré, ya conocía el miedo de primera mano. El hombre que escribe, aunque ande en valle, ya había andado en más de uno. Señor, tu palabra me sostiene. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay algo sobre las herramientas del pastor
que quiero explorar desde un ángulo diferente esta mañana. Las ovejas saben que el pastor lleva la vara y el cayado, no porque se los muestren constantemente, sino porque los han visto en uso. Han vivido los momentos donde la vara apareció cuando el depredador se acercó. Han sentido el cayado cuando el terreno estaba a punto de hacerlas caer. Tienen memoria de esas intervenciones. Y esa memoria produce algo en las ovejas que cambia cómo caminan el terreno difícil. No caminan con el miedo del que está completamente expuesto. Caminan con la conciencia de que hay alguien detrás con herramientas activas. Y esa conciencia, esa certeza de que el cayado y la vara están disponibles, aunque no estén en uso en este momento, es en sí misma una fuente de aliento. ¿Cuándo fue la última vez que la vara del pastor apareció en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que algo que venía en tu contra fue desviado de maneras que no puedes explicar completamente? ¿Cuándo fue la última vez que el cayado te alcanzó? Que algo o alguien llegó en el momento exacto para sostenerte cuando estabas a punto de caer. Esas memorias son aliento, son la evidencia de que las herramientas están activas, de que aunque en este momento el camino parezca tranquilo y no haya nada visible que defender o rescatar, el pastor sigue llevando vara y cayado. Y si el camino se complica, esas herramientas estarán ahí como siempre han estado. Señor, que la memoria de tus intervenciones pasadas sea el aliento para el camino presente. Que donde el miedo dice, esta vez quizás no llegará a tiempo, la memoria de las veces que sí llegó responda con más autoridad. Que la vara y el cayado que ya me salvaron antes me den la certeza de que están disponibles ahora. Señor, intercedo ahora por quienes oran conmigo, porque el Salmo 23 habla de realidades muy concretas y quiero que esta oración aterrice en las realidades concretas de cada persona. Intercedo por el que esta mañana tiene miedo de dar el siguiente paso, que hay una decisión, una conversación, un movimiento que sabe que necesita hacer y que el miedo ha postergado. Señor, que la guía del pastor en las sendas de justicia sea más real que el miedo al camino. Que el siguiente paso se dé hoy con el sostén de quien ya evaluó el terreno que viene. Intercedo por el que está en un proceso médico difícil, que enfrenta diagnósticos que pesan, tratamientos que agotan, incertidumbre que roba el descanso. Señor, que Jehová Rafa sea real y concreto en ese proceso. Que las manos de los médicos sean guiadas, que el cuerpo responda, que el alma encuentre los verdes pastos del descanso, incluso en la dureza del proceso. Suscríbete al canal y acompáñanos cada mañana, porque la fe que sostiene en el proceso difícil se forma en el hábito diario de buscar al pastor antes de que el día comience. Intercedo por el que está en conflicto con alguien que ama, que hay distancia que duele, palabras que se dijeron y no se pueden deshacer, un silencio que pesa más que cualquier argumento. Señor, que el pastor que prepara la mesa también entre en ese conflicto, que haya disposición de ambos lados, que el orgullo ceda, que la distancia disminuya, que donde el daño parece demasiado grande para ser reparado, tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Intercedo por el que tiene necesidades económicas reales esta mañana, que las cuentas no cuadran, que la provisión no alcanza, que el peso de las obligaciones financieras está afectando el sueño y la paz. Señor, que la provisión del Salmo 23 sea real y concreta, que puertas se abran, que recursos lleguen de donde no estaban calculados, que el Dios que no tiene escasez supla la escasez de quien en Él confía. Padre Celestial, tu palabra promete, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay algo en esa imagen que pocas veces se desarrolla, lo que ocurre en el interior de los angustiadores cuando ven la mesa. Ellos llegaron esperando ver el colapso. Apostaron a la derrota.
Construyeron sus planes sobre la premisa de que sin sus recursos, sin su apoyo, sin su presencia, la persona a la que angustiaban no podría sostenerse. Y entonces aparece la mesa, preparada por el pastor, servida con abundancia, en plena vista de ellos. Ese momento produce en los angustiadores algo que ningún argumento ni ninguna defensa propia podría producir, de que hay una fuente de provisión que está fuera de su control, que hay algo operando en la vida de esa persona que no depende de su aprobación, su ayuda ni su benevolencia. Y ese reconocimiento, aunque nunca lo admitan en voz alta, es el testimonio más poderoso que existe. No el que se declara con palabras, el que se vive delante de ellos. Tu vida cubierta por el pastor es el testimonio más elocuente. No tienes que argumentar, no tienes que defenderte, no tienes que demostrar nada. Solo tienes que sentarte a la mesa que el pastor preparó y dejar que los que observan vean lo que el pastor hace. Señor, que quien está siendo angustiado esta mañana pueda recibir esa perspectiva. Que en lugar de gastar energía en defenderse de los angustiadores, invierta esa energía en buscar tu presencia. Que la mesa que preparas sea tan evidente, tan irrebatible, tan específicamente tuya, que hasta los angustiadores terminen siendo testigos de tu fidelidad. Padre, tu palabra declara: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quiero hablar esta mañana de lo que significa que la copa rebose, específicamente de lo que ocurre con lo que se derrama. Una copa que rebosa no puede contener lo que tiene. El exceso sale. Y en la economía del Salmo 23, lo que sale de la copa del que está ungido y lleno no se pierde, llega a las personas que están alrededor. La unción sobre tu vida no es para ti solo. La abundancia que el pastor derrama sobre tu copa no está diseñada para que la acumules. Está diseñada para que se derrame hacia los que están cerca de ti de maneras que a veces ni siquiera notas. La palabra que dices sin saber exactamente por qué y que llega exactamente donde alguien la necesitaba. La generosidad que fluye naturalmente porque hay más que suficiente para ti. La paz que contagias en un ambiente tenso simplemente por estar presente. La copa rebosando no es solo bendición personal, es vocación. Es el pastor llenándote de tal manera que lo que tienes llegue a otros, que tu vida sea la correa de transmisión de su gracia hacia los que te rodean. Hay personas en tu vida que necesitan lo que tienes, porque tienes al pastor. Personas que todavía no lo conocen, que están en sus propios valles sin saber que hay un pastor que puede acompañarlos, que están angustiados sin saber que hay una mesa preparada también para ellos. La copa rebosando en tu vida es el recurso con el que llegas a esas personas. No con argumentos, con la evidencia viva de lo que significa tener un pastor que te conoce y que cuida. Señor, que mi copa rebose hoy. Que lo que me llenas no quepa solo en mí, que se derrame en cada conversación, en cada encuentro, en cada momento donde alguien a mi alrededor necesita algo de lo que solo tú puedes dar. Padre, antes de cerrar esta oración, quiero hacer algo contigo. Quiero que juntos miremos hacia atrás, no para quedarnos ahí, sino para encontrar algo específico. Quiero que recuerdes un momento en tu historia donde el Salmo 23 fue real, no como texto, como experiencia. Un momento específico donde la vara del pastor apareció cuando algo venía en tu contra, o donde el cayado te alcanzó en el momento donde el terreno era difícil, o donde la mesa fue preparada en el lugar exacto donde esperabas escasez, o donde el bien y la misericordia llegaron de una manera que no tenías calculada. Ese momento, esa experiencia específica con el pastor es tu piedra de conmemoración, tu ebenecer personal. Hasta aquí me ayudó el Señor. Y la fe que declara el Salmo 23 hoy no está en el vacío, está anclada en esa piedra, en la evidencia de que el pastor fue real antes,
lo que hace razonable confiar en que el pastor será real ahora y después. Señor, que quien ora conmigo esta mañana pueda ver esas piedras con claridad. Que la gratitud específica, no genérica, con nombre y fecha, sea el fundamento desde el que se declara el Salmo 23 hoy. Que no sea solo texto que se conoce de memoria, que sea la promesa que uno vivió y espera volver a vivir, porque el pastor que fue fiel antes es el mismo que va delante ahora. Padre amado, cerramos esta oración con la declaración que elegí como la más poderosa de todo el Salmo 23. No la más conocida, la más poderosa para quien la entiende en profundidad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra que David eligió para abrir ese verso es ciertamente, no es un adverbio decorativo. Es una palabra de afirmación categórica. Es el equivalente a decir, sin duda alguna, con absoluta certeza, independientemente de cualquier evidencia en contrario. ¿Por qué David usó esa palabra? Porque la usó desde el otro lado de los valles, desde la experiencia de los momentos donde el bien y la misericordia no se sentían cerca, donde el camino era oscuro y las promesas se sentían lejanas. Y aún así, especialmente desde ese lugar, eligió ciertamente. No, espero que el bien me siga. No, si me porto bien, la misericordia estará cerca. Ciertamente, todos los días, sin condición, sin dependencia de mis méritos, sin fecha de vencimiento. El bien y la misericordia no caminan delante, no están al lado. Siguen, van detrás, asegurándose de que nada de lo que el pastor tiene para ti se quede sin llegar. Son la retaguardia de tu historia, lo que garantiza que ningún momento tuyo quede sin la cobertura de Dios. Todos los días, incluido el de hoy, con todo lo que tiene, con los momentos que serán buenos y los que serán difíciles, con las horas donde lo sentirás y las horas donde no. Todos, el bien y la misericordia siguen, y en la casa del Señor moraré por largos días. El camino tiene destino. El pastor no solo cuida en el recorrido, lleva a casa, donde todo lo que fue atravesado finalmente tiene sentido pleno. Padre, antes de que cada uno salga a vivir su día, quiero quedarme contigo en algo que el Salmo 23 revela sobre el tiempo y que creo que habla directamente a quien está en una espera que ya se está alargando más de lo esperado. El Salmo 23 tiene 6 versículos, y en esos 6 versículos hay 3 tipos diferentes de tiempo coexistiendo. Está el tiempo del presente activo, el Señor es mi pastor, no fue, no será, no es. Una relación que existe ahora, que es real ahora, que opera ahora mismo mientras lees estas palabras. Está el tiempo del proceso en curso, aunque ande en valle. No si alguna vez andas, ni cuando el valle termine. Mientras se está andando, en el proceso mismo, en el tránsito que todavía no terminó, la promesa está activa. Y está el tiempo de la certeza hacia adelante, ciertamente me seguirán todos los días de mi vida. Una proyección confiada hacia el futuro, que no depende de circunstancias favorables para ser verdad. Lo que eso significa para quien está esperando es profundo. La promesa del Salmo 23 no está suspendida durante la espera. No dice, el Señor fue tu pastor mientras todo iba bien, ni el Señor será tu pastor cuando las cosas mejoren. Dice que menos en este momento, en esta espera, en este proceso que todavía no terminó. La espera no es el paréntesis entre 2 promesas. La espera es el territorio donde la promesa se cumple de manera específica. Donde nada me faltará, incluye lo que se necesita para atravesar bien la espera. La paciencia que no es pasividad, la fe que no es ingenuidad, la paz que no depende de que el resultado haya llegado. Señor,
que quien está en espera esta mañana reciba esto con claridad. Que el presente activo de "El Señor es mi pastor" sea más real que el peso del proceso que todavía no terminó. Que la promesa que está en curso, aunque ande, sea reconocida como activa ahora, no solo prometida para después de salir del valle. Y que la certeza de ciertamente sea el ancla desde la que se espera, no con resignación, sino con la confianza del que sabe que el pastor no abandonó a ninguna oveja en el camino. Padre, hay algo sobre la imagen del pastor y el rebaño que ilumina el Salmo 23 de una manera que quiero explorar esta mañana. El pastor no solo cuida del rebaño como conjunto, cuida de cada oveja como individuo. Y hay algo que los pastores del tiempo de David hacían que hoy parece extraordinario. Ponían nombre a cada oveja de su rebaño. No eran números, no eran categorías, eran individuos con nombres que el pastor conocía. Y cada oveja tenía su manera particular de perderse. Había ovejas que tendían a adelantarse demasiado, siempre queriendo estar a la vanguardia sin esperar la señal del pastor. Había ovejas que se quedaban demasiado atrás, inseguras, que necesitaban más tiempo en los pastos antes de estar listas para seguir. Había ovejas que se perdían mirando hacia el lado, distraídas por algo que llamaba su atención, y que de repente estaban solas en terreno que no conocían. El buen pastor conocía cuál era la tendencia de cada oveja, y pastoreaba a cada una según su tendencia particular. No con el mismo método para todas, sino con el conocimiento específico de lo que cada una necesitaba para llegar bien. Eso dice algo sobre cómo el Señor te cuida a ti, no como uno más del rebaño, con el conocimiento de tu manera particular de perderte, de los momentos donde tiendes a adelantarte sin esperar su señal, de las temporadas donde te quedas demasiado atrás por inseguridad, de las distracciones que específicamente hacen que pierdas el hilo. Y desde ese conocimiento que incluye lo que tú mismo quizás no ves completamente de ti mismo, el pastor te cuida. Pone el cayado donde lo necesitas. Usa la vara donde el peligro específico de tu camino lo requiere. Te lleva a los pastos que específicamente tu alma necesita. Señor, que esa imagen entre en el corazón de quien ora conmigo esta mañana. Que no se sienta un número en un rebaño grande. Que sepa que el pastor lo conoce con el conocimiento específico, personal, del que ha observado con atención y cariño. Que la manera en que cuidas de su vida no es genérica, es exactamente la que su historia específica necesita. Padre, quiero desarrollar algo más sobre el valle antes de cerrar, porque creo que hay una promesa en ese versículo que pocas veces se menciona y que es la que más cambia la experiencia de quien lo está atravesando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La presencia del pastor en el valle no solo produce ausencia de miedo, produce aliento. Hay una diferencia importante entre esas dos cosas. La ausencia de miedo podría ser solo anestesia, la incapacidad de sentir lo que hay que sentir. Pero el aliento es algo activo, es la energía de seguir, es la capacidad de poner un pie delante del otro cuando el terreno es difícil. Es lo que permite que el valle sea atravesado y no solo habitado. Y ese aliento viene de las herramientas del pastor, de la conciencia de que la vara está ahí, de que el cayado está disponible. No de la ausencia del peligro, de la presencia del que puede manejarlo. Hay personas que están en el valle y que tienen todo el miedo que el valle produce. Y eso no es falta de fe, es ser humano. Pero junto con el miedo está disponible el aliento, la capacidad de seguir, de atravesar, de salir del otro lado, no porque el miedo desaparezca de inmediato, sino porque la presencia del pastor produce lo suficiente para seguir, aunque el miedo sea real. Señor,
Que quien está en el valle esta mañana reciba ese aliento, no la promesa de que el miedo desaparecerá ahora mismo, sino la energía de dar el siguiente paso, la capacidad de seguir aunque el terreno sea difícil, el aliento que no viene de las propias fuerzas, sino de la certeza de que las herramientas del pastor están activas exactamente aquí. Que el valle sea atravesado, que tenga salida, que al otro lado haya lo que el pastor ya preparó, y que en el proceso la presencia de quien no abandona sea lo suficientemente real para que el siguiente paso sea posible. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor es tu pastor. Hoy, en este día que está comenzando, ciertamente, y nada te faltará. Gracias por quedarte hasta el final de esta oración. Al elegir comenzar tu día aquí, declaraste algo sobre cómo entiendes tu vida, que el pastor va primero. Y esa decisión tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de estos minutos. Escribe en los comentarios: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán hoy. Esa declaración no es solo fe, es la postura del que eligió evaluar su día desde la perspectiva del pastor. Dale me gusta a este video. Ese gesto lleva esta oración a otras personas que esta mañana también necesitan encontrar a su pastor. Tu acción puede ser lo que los lleve aquí. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete ahora. Cada día hay una nueva oración esperándote, una palabra del Señor preparada para antes de que el mundo empiece a hablar. Que el Señor te bendiga poderosamente. Que el bien y la misericordia te sigan en cada paso de este día. Y que al final de él puedas ver la mano del pastor en todo lo que atravesaste. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración.